Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libranos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos ponemos ante tu presencia en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Les voy a pedir disculpas que salió el video tarde, la verdad, ando bien malo y no me había dado chance más temprano, pero bueno, vamos a hacer el video del Concilio Vaticano II, del Decreto Presbyterorum Ordinis, sección 17. Posición respecto al mundo y los bienes terrenos y pobreza voluntaria. Por la amigable y fraterna convivencia entre sí y con los demás hombres, pueden aprender los presbíteros a cultivar los valores humanos. Aunque viven en el mundo, sepan sin embargo siempre que no son del mundo, según la sentencia del Señor, nuestro Maestro. Esto es importante que lo entendamos, no solamente los sacerdotes, obviamente por excelencia el sacerdote, pero yo diría, ahorita en estos tiempos ya parejo, ¿verdad? Pero nosotros los laicos con urgencia también necesitamos recordar que no somos de este mundo. Por lo tanto, no debemos de irnos por las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, las cosas de este mundo no nos deben de mover. Más sin embargo, vemos que ahorita es lo que mueve las cosas de este mundo. Pero luchemos para que no nos pase. Disfrutando pues del mundo como si no disfrutaran, llegarán a la libertad de aquellos que, libres de toda preocupación desordenada, se hacen dóciles para oír la voz divina en la vida ordinaria. De esta libertad y docilidad nace la discreción espiritual con que se halla la recta actitud frente al mundo y los bienes terrenos. Actitud esta de gran importancia para los presbíteros, porque la misión de la Iglesia se desarrolla en medio del mundo y porque los bienes creados son enteramente necesarios para el provecho personal del hombre. Agradezcan pues todo lo que el Padre Celestial les concede para vivir convenientemente. Es necesario con todo que disciernan a la luz de la fe todo lo que se les ocurra, para usar de los bienes según la voluntad de Dios y dar de mano a todo cuanto obstaculiza su misión. Pues los sacerdotes, ya que el Señor es su porción y herencia, Números 18:20, deben usar los bienes temporales tan solo para aquellos fines a los que pueden lícitamente destinarlos, según la doctrina de Cristo Señor y la ordenación de la Iglesia. Los bienes eclesiásticos propiamente dichos, según la naturaleza, deben administrarlos los sacerdotes según las normas de las leyes eclesiásticas, con la ayuda en cuanto sean posible de expertos seglares y destinarlos siempre a aquellos fines para cuya consecución es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales. Esto es para el desarrollo del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para realizar las obras del sagrado apostolado o de la caridad, sobre todo con los necesitados. En cuanto a los bienes que recaban con ocasión del ejercicio de algún oficio eclesiástico, salvo el derecho particular, los presbíteros, los mismos que los obispos,
Aplíquenlo en primer lugar a su honesto sustento y a la satisfacción de las exigencias de su propio estado. Y lo que sobre... Ay, se me pegaron las hojas. Sírvanse destinarlo para el bien de la iglesia y para obras de caridad. No tengan por consiguiente el beneficio como una ganancia, ni empleen sus emulentos para engrosar su propio caudal. Por ello los sacerdotes, teniendo el corazón despegado de las riquezas, han de evitar siempre toda clase de ambición y abstenerse cuidadosamente de toda especie de comercio. Más aún, siéntanse invitados a abrazar la pobreza voluntaria, para asemejarse más claramente a Cristo y estar más dispuestos para el ministerio sagrado. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que fuéramos ricos con su pobreza. Y los apóstoles manifestaron con su ejemplo que el don gratuito de Dios hay que distribuirlo gratuitamente, sabiendo vivir en abundancia y pasar necesidad. Pero incluso una cierta comunidad de bienes a semejanza de la que se alaba en la historia de la iglesia primitiva, prepara muy bien el terreno para la caridad pastoral, y por esa forma de vida pueden los presbíteros practicar laudablemente el espíritu de pobreza que Cristo recomienda. Guiados pues por el Espíritu del Señor, que ungió el Salvador y lo envió a evangelizar a los pobres, los presbíteros y los mismos obispos, mucho más que los restantes discípulos de Cristo, eviten todo cuanto pueda alejar de alguna forma a los pobres, desterrando de sus cosas toda clase de vanidad. Dispongan su morada de manera que nadie esté cerrada, y que nadie, incluso el más pobre, recele frecuentarla. Recursos para la vida de los presbíteros. Recursos para fomentar la vida espiritual, sección 18. Para que los presbíteros puedan fomentar la unión con Cristo en todas las circunstancias de la vida, además del ejercicio consciente de su ministerio, cuentan con los medios comunes y particulares, nuevos y antiguos, que nunca deja de suscitar en el pueblo de Dios el Espíritu Santo, y que la Iglesia recomienda, incluso manda alguna vez para la santificación de sus miembros. Entre todas las ayudas espirituales se destacan aquellos actos con que se nutren los cristianos de la palabra de Dios en la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía. A nadie se oculta cuánta trascendencia tiene su participación asidua para la santificación propia de los presbíteros. Los ministros de la gracia sacramental se unen íntimamente a Cristo Salvador y Pastor por la fructuosa recepción de los sacramentos, sobre todo con la frecuente acción sacramental de la penitencia, puesto que preparado con el examen diario de conciencia favorece tantísimo la necesaria conversión del corazón al amor del Padre de los misericordiosos. Al amor del Padre de la misericordia, A la luz de la fe, nutrida con la lectura divina, pueden buscar cuidadosamente las señales de la voluntad divina y los impulsos de su gracia en los varios aconteceres de la vida, y hacerse con ello más dócil cada día para su misión recibida en el Espíritu Santo. En la Santísima Virgen María encuentren siempre un ejemplo admirable de esta docilidad. Ella, guiada por el Espíritu Santo, se entregó totalmente al ministerio de la redención de los hombres. Veneren y amen los presbíteros con filial devoción y veneración a esta Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, Reina de los Apóstoles y auxilio de su ministerio. Para cumplir con fidelidad su ministerio, gusten cordialmente del coloquio divino diario con Cristo Señor en la visita y en el culto personal de la Sagrada Eucaristía. Practiquen gustosamente el retiro espiritual y aprecien en mucho la dirección espiritual, de muchas formas, especialmente por la recomendada oración mental y variadas fórmulas de oraciones.
que eligen a su gusto, los presbíteros buscan y piden insensatamente a Dios aquel verdadero espíritu de oración con que ellos mismos, juntamente con el pueblo que se les ha confiado, se unen íntimamente con Cristo mediador del Nuevo Testamento. Y así pueden clamar como hijos de adopción, Abba Padre. Romanos 8:15. Estudio y ciencia pastoral. Sección 19. En el sagrado rito de la ordenación, el obispo recomienda a los presbíteros que estén maduros en la ciencia y que su doctrina sea medicina espiritual para el pueblo de Dios. Pero la ciencia de un ministro sagrado debe ser sagrada, porque emana de una fuente sagrada y a un fin sagrado se dirige. Esto es importante que lo tengamos en claro. Siempre yo se los he dicho. Uno de laico puede hacer su parte. Uno de laico puede luchar por la evangelización. Pero la autoridad, la gracia, el envío con toda su plenitud, lo tienen los sacerdotes. Ante todo, pues, se obtiene por la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, y se nutre también fructuosamente con el estudio de los santos padres y doctores, y de otros monumentos de la tradición. Además, para responder reconvenientemente a los problemas planteados por los hombres contemporáneos, conviene que los presbíteros conozcan los documentos del magisterio, y sobre todo de los concilios y de los romanos pontífices, y consulten a los mejores y probados escritores de teología. Yo creo que esto ya nos aplica a nosotros también, porque muchos sacerdotes no lo están haciendo. No todos, pero muchos. Yo lo he dicho antes, ya se acabó el tiempo de que puedes ir a cualquier parroquia y al primer sacerdote que te encuentres preguntarle algo. Ya no. No ahorita. Porque nos dicen cada cosa. Yo he escuchado cada historia de gente que les ha dicho los sacerdotes que no es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que al fin de cuentas, pues si se aman, que Dios entiende, si viven en unión libre, pues Dios entiende, es que el amor es amor. No, ahorita cada sacerdote dice cada cosa. Entonces ahora esto nos aplica a nosotros. Tenemos que conocer la doctrina de la iglesia. Y ven que conocer la doctrina no es fariseísmo, la misma iglesia lo recomienda. Eso no es fariseísmo. Pero como en nuestros tiempos la cultura humana y también las ciencias sagradas avanzan con un ritmo nuevo, los presbíteros se ven impulsados a completar convenientemente y sin inmersión su ciencia divina y humana, y a prepararse de esta forma para entablar más ventajosamente el diálogo con los hombres de su tiempo, para que los presbíteros se entreguen más fácilmente a los estudios y capten con más eficacia los métodos de la evangelización y del apostolado. Prepárenles cuidadosamente los medios necesarios, como son la organización de cursos y de congresos, según las condiciones de cada país, la erección de centros destinados a los estudios pastorales, la fundación de bibliotecas y convenientemente dirección de los estudios por personas competentes. Consideren además los obispos, bien sea en particular o en asamblea, el modo más conveniente de conseguir que todos los presbíteros en tiempos determinados, sobre todo en los primeros años después de su ordenación, puedan asistir a un curso en que se les brinde la ocasión de adquirir un conocimiento más completo de los métodos pastorales y de las ciencias teológicas, y sobre todo de fortalecer su vida espiritual y comunicarse mutuamente con los hermanos. Como pueden ver, siempre la iglesia recomienda, sobre todo a los sacerdotes en este decreto, pero formarse, siempre. Y claro, que eso nos lleve a una conversión espiritual. Ayúdense especialmente con estas y otras atenciones oportunas también a los neopárrocos y a los que se destinan para una nueva empresa pastoral, o a los que se envían a otra diócesis o nación. Procuren por fin los obispos que se dediquen algunos más profundamente a la ciencia divina, a fin de que nunca falten maestros idóneos para formar a los clérigos.
para ayudar a los otros sacerdotes y a los fieles conseguir la doctrina que necesitan y para fomentar el sano progreso en las disciplinas sagradas, que es totalmente necesario en la iglesia. Entonces, ¿la formación es qué? ¿Fariseísmo, como nos dicen muchos? No, según el Concilio Vaticano II, totalmente necesaria en la iglesia, en los laicos también. Conocer la doctrina, dejarnos guiar por la doctrina y por las Sagradas Escrituras, no es fariseísmo como nos quieren enseñar muchos allá afuera, sino que es totalmente necesario en la iglesia. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Tengan un bendecido día y por favor oren por mí y la familia. Bendiciones.